Bueno, buenas tardes. Para aquellas personas que nunca han visto este ciclo, les digo que este ciclo, que es La pluma y el pan, comenzó hace unos meses ya, tratando de convocar a primero escritores para ver un poco acerca de la situación de visibilidad o invisibilidad que se encontraban los escritores, y también del punto de vista de la protección social o de la desprotección social que generalmente tienen los escritores en nuestro país. Este ya es un segundo round, un segundo ciclo de ese primer ciclo, donde ahora se ha ampliado un poco la convocatoria también a personas más vinculadas a los temas jurídicos y de seguridad social. Por eso, hoy en esta segunda mesa del segundo round que tenemos, está Ernesto Murro, que es bien conocido por todos nosotros, que además de maestro de escuela, sindicalista y militante, ha sido eh, director de los trabajadores del BPS y luego presidente del BPS. O sea, alguien que conoce muy bien la seguridad social y que siempre se ha preocupado por tratar de mejorarla y modernizarla. Tenemos también a Susana Dominzaín, que es doctora en Ciencias Sociales y licenciada en Ciencias Históricas, que ha investigado mucho el tema de las condiciones laborales y el derecho de los trabajadores de la cultura, trabajando en el Observatorio Universitario de Políticas Culturales. También ha estudiado mucho lo que es la participación de la mujer en la cultura, y en lo que fue la elaboración de un informe nacional sobre consumo y comportamiento cultural, que se llevó a cabo hace unos pocos años, y también es coautora del primer informe nacional de políticas culturales del 2017 al 2011. Y tenemos también a Luis Pereira, amigo de la Fundación, escritor, que además de poeta y editor, es un gestor cultural, no solamente en lo teórico, porque tiene una especialización en gestión cultural de la Universidad de la República y una maestranza en políticas culturales, sino que a los artistas nos consta lo que ha sido su función, su muy buena función, por cierto, en la programación de la Dirección Cultural de la Intendencia de Maldonado durante 2 periodos. Así que bueno, no sé quién quiere empezar con la situación creo que tendríamos que darle la palabra primero a Luis, quizás, para que pintes un poco lo que es la situación de los escritores y poetas en este país, y después vamos un poco más hacia Susana y Ernesto. ¿Qué te parece? Bueno, me parece perfecto. Así que nada, les agradezco. Agradezco a la Perdón, Fundación. una cosa que les aclaro, perdón que te interrumpa, Luis. En Sí. principio, cada uno va a tener ahora 8 minutos para explayarse tranquilamente, y después vamos a... Ujú. Bien, yo voy a intentar cumplir. Acá tengo mi cronómetro al lado para mirarlo distraídamente, con disimulo, quiero decir. Te agradezco, decía, a la Fundación dos cosas: el ciclo, fundamentalmente, por poner en agenda estos temas y por ponerlo de la manera tan diversa y amplia con la que lo está haciendo, y por otro lado, por supuesto, por la invitación. Yo preferiría tocar el tema de la protección, desprotección de los escritores, básicamente enmarcándolo, porque me parece que es imposible considerar en solitario solo el asunto si no abordamos lo que sucede con el sector editorial, o con el sector letras, o con el sector autores, lectura en el Uruguay. Me parece que ahí hay un problema importante, y yo comenzaría afirmando que lo que tuvimos en el Uruguay reciente, más allá de las políticas culturales que sí existieron para muchos campos, hubo un claro desequilibrio entre las políticas culturales orientadas hacia otras áreas de las disciplinas artísticas en particular, y hacia este sector de las industrias editoriales, o los autores, los libros, etc. Digamos, en Uruguay,
para comenzar a referenciar un tiraje promedio de libros de las editoriales formales, digamos, que trabajan en el circuito comercial, alguna editorial uruguaya, recabé datos para esta conversación en particular, tiene un tiraje promedio de 500 ejemplares, alguna de las multinacionales llega a 1.500 ejemplares, 750 me dijo un editor en el caso de que se trate de literatura infantil y juvenil. Comprenden ustedes que son cifras extremadamente reducidas, aún para un país pequeño como el nuestro, que claramente no llegan a un determinado universo de lectores potenciales. Luego, todos saben que un libro, el circuito de difusión, de promoción del libro, en general se queda en una única presentación, en general en Montevideo, cuando el escritor es montevideano o vive acá, a la que asisten pocas personas. Luego, librerías, todos sabemos también que se concentran en determinados barrios de la capital, en el caso de Montevideo, digamos Ciudad Vieja, Cordón, Centro o Avenida Italia del Sur, y que son pocas las ciudades del interior que tienen librerías o que las logran mantener, porque por ejemplo, al día de hoy seguramente hay librerías, me consta, en una ciudad como Minas, pero Minas no ha tenido siempre una librería, o si uno va a Rocha, pero no encuentra una librería, salvo en verano cuando abren durante 3 meses en La Paloma. Las bibliotecas públicas, todos sabemos también que languidecen en general sin políticas específicas para ellas, con pocos lectores, ancladas en acervos que no tienen renovación porque no hay presupuesto para hacerlo, y no hay tampoco sinergias desde allí hacia el campo de la creación, es decir, no hay programas culturales en las bibliotecas que impliquen presencia de autores, circulación, etcétera, etcétera. El Estado Nacional no tiene políticas de adquisición de libros de autor nacional en ningún caso. Digamos, básicamente, para venderle un libro al Estado Nacional o al Estado departamental o municipal, hay que estar cerca de quien toma la decisión y tener suerte de que tenga algún margen en el presupuesto para que te dé el ok, digamos. Los concursos nacionales, tanto el del Ministerio de Cultura como el Oreti Montevideano, son invisibles. Si lo digo de esta manera muy tajante, porque seguro si le pregunto incluso a este panel quiénes son los ganadores, no lo sabemos, y no hay ninguna política de promoción de los autores ganadores, un plan de circulación, presencia en ferias, etcétera, etcétera. Esto abarca también al premio Lucich de la Instancia de Maldonado, que en su momento existió y fue una buena noticia, pero que se discontinuó, etcétera. Los FEFCA, los Fondos de Estímulo a la Formación y Creación Artística, que son una bienvenida propuesta del gobierno anterior que se mantiene en el actual, solo premian a un autor por año con la beca trayectoria de 20 años y 3 para la trayectoria de 10 años. Esto que podría ser, y lo voy a desarrollar más adelante, próximo a una política de protección, evidentemente, si bien está muy bien que exista, no cumple una función abarcativa como la que sería seguramente necesaria. Y lo que dije entonces al comienzo, las políticas hacia el libro y al sector editorial han sido marginales respecto a otras. Y para ejemplificar esto, y no para desarrollar porque no da tiempo, ustedes todos tienen claro que para el sector audiovisual hubieron leyes, la ley de cine, un plan de fomento fuerte, un fondo específico, el FONA, para el teatro, festivales internacionales, un instituto específico, salas importantes que se abrieron en el periodo reciente, planes de circulación, etc. Por supuesto, la importancia de adquirir los elencos oficiales en el periodo reciente, y en contraste con eso, solo a partir del 2020 contamos con un Instituto Nacional de Letras, que repone aquel viejo Instituto del Libro que fue desmantelado en su momento por la década del 90, y que se propone, esperemos que sí, generar políticas, acciones hacia el sector del libro. Bueno, bienvenido al Instituto de Letras, pero como digo, lo tenemos recién a partir del año pasado. Entonces, para ir un poco más, a mí me parece que lo que precisamos es pensar políticas para este sector y pensarlas en términos de ecosistema. Aquí, perdón, Susana, si te aburre con el concepto, porque sé que has leído alguna cosa al respecto, pero es imposible pensar en el fomento de la producción nacional o editorial nacional, o pensar en la circulación de autores, o fomentar la creación, o generar lectores, pensando cada campo por separado, digamos, para ejemplificar.
es de interés de una editorial que publica Autor Nacional que su libro llegue a Artigas, a Rivera o a Cerro Largo, y para eso sería muy bueno que hubieran bibliotecas allí, que tuvieran una agenda cultural determinada y sinergias con esto. Ernesto, que es maestro, seguramente coincidirá conmigo que las experiencias que ya existen de maestras y maestros que llevan a escritores de infantil y juvenil a las aulas de las escuelas, deberían generalizarse con programas que lo hicieran posible en secundaria, en el nivel terciario, en el nivel universitario, etcétera, etcétera. Esto no existe. Han habido algunos programas muy marginales y de muy corta duración, pero en general son como mundos separados. Y el plan de lectura que existe, o por lo menos existió en el periodo que se cerró en el 2020, ha sido un plan que no ha estado vinculado con el mapa de la creación literaria contemporánea en líneas generales. Entonces, yo estuve revisando para esta conversación y para la reflexión a la que he invitado a la Fundación Benedetti, algunos ejemplos fuera del país que responden a este tipo de problemas, y me encontré con dos vías, digamos, de aproximación. Por un lado, la clásica jubilación de escritores, ¿no? Hay un ejemplo que encontré próximo en Argentina. La Unión de Escritores y Escritoras Argentinas acaba de presentar un proyecto a la legislatura nacional, donde propone una jubilación para escritores mayores de 60 años que acrediten 15 años de trayectoria pública. Habría un comité de evaluación integrado por la universidad, etcétera, etcétera. Ese proyecto está pendiente de tratamiento parlamentario. No encontré en América Latina otros ejemplos, tal vez los haya, pero no los encontré, y no en términos de jubilación, pero sí en términos de apoyo a los creadores y de estímulos o becas vitalicias. Encontré dos que me parecieron muy interesantes. En México, el Sistema Nacional de Creadores de Arte, en el marco del Fondo Nacional de Cultura y Arte de México, que tiene becarios, digamos, por trayectoria, que implican becas vitalicias a partir de determinadas condiciones, y similar a eso, un Premio Nacional a la Trayectoria en Argentina, que otorga el Fondo Nacional de las Artes también, para mayores de 60 años. También hay en la ciudad de Buenos Aires un reconocimiento a la actividad literaria, que está en la franja entre sistema y jubilación, porque en este caso también implica autores mayores de 60 años, 10 años de trayectoria y una beca de por vida vitalicia. Trayéndolo a nuestro país, hay dos experiencias que no las quiero desarrollar porque las conocen seguramente todos ustedes. El FONA, el Fondo para Fomento, Desarrollo de Producción Audiovisual, que abarca el cine en particular, y el FONAM, que es el Fondo Nacional de Música, los tomo como en consideración porque son dos fondos que apelan a la financiación público-privada. Y aquí es donde quiero plantear, en el marco de lo que yo entiendo es necesario generar una política de fomento, un programa general de apoyo al sector del libro y la lectura. No es que tengamos que trabajar solo el tema de la protección del aislado, como lo dije al comienzo, pero en ese marco de la necesidad de ese plan, a mí me parece que Uruguay puede estar cerca de pensar un fondo de apoyo al autor nacional, que tomando los modelos argentinos o mexicanos, incorpore un sistema de becas por determinado lapso o vitalicias para los autores nacionales. En la segunda parte probablemente complemente algunas de estas cosas. Gracias. Bueno, gracias Luis, te iba a cortar, qué suerte que paraste tú. Me gustaría que interviniera ahora Susana. Solamente te hago una corrección. El FONAM no es un fondo público-privado. El FONAM es un fondo, como funcionan los fondos concursables, que tenés que presentarte con proyectos, y es un fondo que lo financian Nagadu, SUDEI, etc. Y tienen más o menos los mismos mecanismos que lo que vos cuestionaste de los fondos concursables. Susana, tenés la palabra. 8 minutos. Estás en mute, no sé. Estoy acostumbrada a dar clase y a estar siempre prendida, entonces ahora lo apagué y me olvidé. No, en primer lugar, digo, por supuesto agradecer la invitación, un gusto estar con ustedes, digo, pero además contar una pequeña anécdota, como para empezar de otra manera, que me tocó vivir con Benedetti. Yo era muy jovencita y estaba concursando en la Facultad de Humanidades, y me toca un tema que es política y literatura en Benedetti. Y no había nada escrito, nada escrito. Yo me volvía loca, y una de las bolillas que me tocaba para el concurso era esa. Entonces, ¿qué hice? Bueno, me fui a verlo.
Lo llamé, me atendió, estuvimos horas conversando, saqué apuntes de todo tipo, aprendí de la vida de Benedetti como político, como literato, y por supuesto en el concurso no me salió el tema, pero quedé absolutamente agradecida a la bondad de ese escritor y de esa persona, quien era Benedetti. Yo era muy joven además, iba con una ansiedad terrible, porque concursar es algo que mueve mucho a cualquier persona, y ese es mi recuerdo de Benedetti, además de ser una lectora de él, por supuesto, mi generación lo fue. Y me regaló no sé cuántos libros, yo salí de aquella casa en Paraguay, 18 y Paraguay, estaba ahí en ese momento. Una persona muy, muy, muy dulce, muy tierna. Un recuerdo, simplemente, en homenaje a él. Con respecto a lo que está diciendo Luis, yo no quisiera, digo, abordar la temática de esa forma, porque no manejo de esa manera la información, sino más que nada ubicar el contexto en que yo me muevo para poder explicar un poquito cuál ha sido la labor que ha tenido el Observatorio de Políticas Culturales como observador desde afuera. Es decir, yo no soy escritora, soy investigadora, vengo de la historia, vengo también de la sociología. Entonces, claro, mi visión es como, no diferente ni distinta, es otra, es otra. Entonces, yo trato de abarcar justamente el entender cómo se hace una política y el entender cómo funciona esa política y evaluar una política X, y trato de entender justamente a los artistas y estudiar en particular a los artistas. Y es ahí donde yo comienzo a estudiar el estatuto del artista. Y hago todo un estudio de las actas parlamentarias, donde es muy interesante ver cómo se discute el estatuto del artista, quienes participan de la discusión, tanto del Frente Amplio, en ese momento en el gobierno, como de la oposición, y digamos, cómo no hay un acuerdo para que entren escritores y plásticos. Y dentro de las actas queda de alguna manera relativamente, no sé si claro, pero por lo menos dentro de lo que se dice, la preocupación que hay por parte de los legisladores de realmente por qué no llevar a cabo y cómo llevarlo a cabo, y por otro lado, como cierta, digamos, no cierto acuerdo dentro de los propios escritores, digo, también hay que decir eso, ¿no? Digo, en ese momento, cuando se estaba discutiendo en la Cámara de Diputados y pasó a senadores. Y es muy, muy enriquecedora, digo, como historiadora lo digo, el leer justamente las fuentes donde se fue a discutir la ley, donde fueron los sindicatos, donde fue el gremio, pero también fueron las actrices, actores, digo, fue la danza, fue la música. Fundamentalmente, que lideró predominantemente fue SUA, que lo venía pidiendo de muchos años atrás. Recordemos que la primera ley es la del teatro en 1953, digo, y justamente hay una demanda por tener derechos jubilatorios. Y lo complicado que fue, y ahí hablé con gente del BPS, y hablé con gente del registro de artistas, después que salió la ley, que me contaron, ellas como funcionarias eran dos mujeres, cómo vivieron eso en la comisión de legisladores. Digo, y eso también es muy enriquecedor, porque muestra un poco el adentro, ¿no?, de la política. Va a salir una ley, va a salir un estatuto, digo, algo histórico en el Uruguay, algo que marcó una impronta, digo, porque hay un antes y un después del estatuto del artista. Podremos tener críticas, podremos tener un montón de cosas, pero hay un antes y un después. Y el ver también cómo se comportaron los diferentes sectores. ¿Está? Es decir, cómo se comportó el teatro, la música, y también un seguimiento, que fue lo que yo hice por lo menos, de cómo ese estatuto del artista fue llevado a su ejecución y qué grado de conocimiento tenían quienes habían sido, digamos, incorporados a ese estatuto, tenidos en cuenta ese estatuto. Estudiado eso, que digamos, lo que está saliendo hasta el momento es el poco conocimiento que aún hoy se tiene, la poca difusión que hubo del Estatuto del Artista. Hay 7.400 artistas inscriptos en el registro de artistas. Quienes más se inscriben es la música, la danza es la que menos inscribe,
las mujeres menos que los hombres, y así puedo llegar a seguir con perfiles. Digo, que también son información muy valiosa. Pero abrí el campo y ahí tomé el tema de los escritores y los plásticos, pero fundamentalmente los escritores, al tener que dar clases justamente en la maestría, donde yo sabía que tenía gente escritora, tenía Silvia, lo tenía él, digo, que también a mí me nutrían y me alimentaban, digo, de sus posiciones, de las discusiones que se daban incluso en clase. Y el ver también la preocupación que surgía dentro de los escritores de su situación. Es decir, el artista para mí es un trabajador de la cultura. Yo lo asumo como trabajador. El tema es cuando el artista no se asume como trabajador. Ahí tenemos un tema, digo, que puede ser ubicado desde el punto de vista teórico o puede ser ubicado dentro de la concepción que cada uno tiene de uno mismo. El escritor, según Benjamin y la Escuela de Frankfurt, es un productor. Y yo lo tomo como tal, produce su obra, produce ideas, imagina, crea. Digo, no es individual. Normalmente se me presentan los escritores como una labor individual, solitaria. Uno se imagina a Neruda mirando el Pacífico y escribiendo mirando las aguas del Pacífico. No, el escritor es también, de alguna manera, una expresión cultural, un oficio es el del escritor, que también es colectivo. ¿Cuánta gente está alrededor de que ese libro llegue al mercado? Palabra que no gusta muchas veces, pero bueno, tiene que llegar de alguna manera. Entonces es un poco el cómo los vemos, quienes los estudiamos, o cómo, que creo que también hay que preguntárselo, cómo nos ven y cómo realmente nos sentimos como escritor, digamos, ubicándonos en ese lugar. Y porque de muchas cosas de las que dijo Luis, que absolutamente en muchas de acuerdo, cuando hicimos otro estudio que fue anterior a este, que fue el de consumos en el Uruguay, que no se sabía nada de lo que se consumía en este país culturalmente, que entramos a un terreno absolutamente virgen y que fue maravilloso ver cómo aquello se transformaba, y que hicimos 4.000 encuestas en el Uruguay, cuando en plena época electoral se hacen 1.000 encuestas, 1.500 como máximo. Hay 4 informes, porque hicimos uno a los asentamientos de Montevideo. Fue maravilloso. Y salió la lectura. Y ver que el uruguayo lee. Y en aquel momento se decía que el uruguayo no leía. Estoy hablando 2003, el primero, 2009, el segundo, 2014, el tercero, y en el medio, 2006, el de asentamientos. Y el ver que dentro de los gustos de la lectura, cuando le preguntábamos, ¿y a usted qué le gusta leer? El segundo lugar era la poesía. Y las editoriales y las librerías nos decían que la poesía no se vendía. Dejo por acá, podemos seguir conversando. ¿Es eso? Que me queda un minuto, me tengo que callar. Bueno, si te queda un minuto, puedes usarlo. Estás pasada, te pasaste a 9, No, pero si te queda un minutito para redondear, no tengo problema. Era eso. Eso el tema de la lectura y lo que él dice, ¿no? Digo, cómo nosotros en ese momento llegamos a ese conocimiento y cómo muchos mitos que tenemos los uruguayos se vienen abajo, ¿no? A veces tenemos imaginarios de nosotros mismos que no son extremadamente exactos, ¿no? También es de tener en cuenta eso. Pero me callo. Muchas gracias, Susana. No. Bueno, antes de darle la palabra a Ernesto, te quiero decir que, como bien saben, esto se llamaba La pluma y el pan. Sí. Acá se habló recién, Luis y Susana tocaron más bien la pluma y se rozó un poco lo del pan. Ahora bien. Antes de darle la palabra a Ernesto, que es un experto en lo que son las herramientas de la seguridad social del Uruguay y de más allá del mundo, porque se ha preocupado por investigar, Susana decía, cuando el artista se asume su trabajo como una profesión, como trabajador. Ahí está el tema del pan, ¿no? Muchas veces el artista, para poder comer, tiene que trabajar de otra cosa, y si bien se asume como artista, como trabajador artista, en realidad lo que le da el pan
es vivir un otra cosa. segundo trabajo. Es muy conocido eso de, sos artista, pero ¿de qué trabajás? O sea, ¿de qué comés? Entonces ahí estaría bueno el aporte de Ernesto, de a qué herramientas puede apelar el escritor para, por ejemplo, poder tener una jubilación, no solamente como monotributista, porque es difícil saber cuánto te demora, cuánto tiempo te requiere hacer una obra, ¿no? Etcétera, etcétera. Así que te dejo la palabra técnica a ti y después seguimos con una segunda fase. Bueno, está muy lindo esto, está muy lindo, la verdad. Muchísimas gracias. Felicitaciones a la Fundación Mario Benedetti por organizar esto. Muchísimas gracias por poder compartir esto. Me hicieron volver a leer cosas, volver a estudiar. En estos días he conversado con gente, conversé con algunos escritores, conversé con gente de AGAU, conversé con gente de alguna editorial, para meterme un poco en el tema, y bueno, realmente después de las exposiciones de Luis y Susana, eso que decíamos medio en broma, medio en serio antes, la vida es un continuo aprendizaje. Y muchísimas gracias, Diane, por volver a encontrarnos, por agradecerte públicamente. Fuiste de esas personas que nos ayudaste cuando uno no era nadie. Y esas cosas uno las recuerda, porque cuando uno es ministro, presidente del EPS, recibe otras posibilidades, pero cuando uno no es nadie y es ayudado a desarrollarse, o a que uno trate de desarrollarse, esas cosas uno las valora mucho. Así que públicamente, muchísimas gracias. No me agradezcas, te interrumpo, pero no me agradezcas. Yo no te ayudé, simplemente había una oportunidad para que pudieras ampliar tus conocimientos, que era lo que querías. Bien, en este tema, yo creo que esto que está haciendo la Fundación Benedetti es muy importante en el marco de un proceso. Yo creo que tenemos que partir de la base. Aclaro que esto del tema del proceso en mí es algo cultural, es algo ideológico. Yo creo que las cosas son procesos. Y a mí me tocó, tuve el honor de integrar durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio, integrar ese gobierno para mí ha sido un honor, un orgullo, con 10 años como presidente del EPS, 5 años como ministro. Y hoy estamos en otra etapa, pero yo creo que hay algunas cosas, incluso en este tema de la cultura, para hablar más en términos general, más allá de las escritoras y los escritores, de la pluma y el pan, en el tema de la cultura se ha dado un proceso que creo que en primer lugar tendremos que tratar de que no retroceda. En primer lugar, defender lo que se avanzó, tratar de que no se retroceda y de continuar ese proceso, o de prepararnos para continuarlo. Yo creo que el tema de la cultura y la protección social es un tema cultural. Y es un tema cultural de la sociedad, de quienes nos puede tocar coyunturalmente gobernar, y es un tema de la gente de la cultura. O sea, cuánto la gente de la cultura se interesa por los derechos laborales y de seguridad social y los derechos sociales. Y en eso yo creo que también hay un proceso. Proceso, reitero, en mi opinión, positivo. Se ha dado un proceso. Hace 20 o 30 años atrás, para que alguien de la cultura accediera a una jubilación, bueno, tenía como dos vías. La recomendación, la tarjeta de un político o la pensión graciable. Eso felizmente logramos empezar a cambiarlo.
lo cambiamos mucho, no solo para la gente de la cultura. Pero eso era el Uruguay. Y por otro lado, cuando se hablaba de la cultura, no se hablaba mucho de seguridad social, de derechos laborales, de sindicatos. Se hablaba de otras cosas importantes de la cultura. Entonces yo creo que el tema de la cultura y la protección social, incluyendo en ella lo laboral, es un proceso cultural en el cual se ha avanzado mucho y hay que seguir avanzando, pero para eso es imprescindible estas cosas, para eso es imprescindible las organizaciones sociales, las instituciones de la cultura, y el cambio cultural dentro de la propia gente de la cultura. En Uruguay tenemos algunas cosas que a veces las uruguayas, los uruguayos, como son tan comunes, felizmente tan comunes, no las valoramos adecuadamente. Yo escuchaba a Luis, por ejemplo, ponía un ejemplo de México. Y México es un país muy importante, normalmente está entre las 10 o 12 potencias económicas del mundo. Pero en México no se jubila casi nadie. O sea, México tiene 125 millones de habitantes y con viento a favor debe haber 5 millones de jubilados. En México casi imposible jubilarse. La gente nace, vive, trabaja y se muere. En Uruguay, el 97% de las personas mayores de 65 años, 97% de las personas mayores de 65 años, cobramos una jubilación o una pensión. Poco, mucho, más o menos, con más o menos dificultad, cobramos una jubilación. Señalo esto porque, ¿qué pasa? Cuando nos planteamos cómo accede la gente de la cultura a la seguridad social, la tenemos que ubicar en este contexto. Y eso yo creo que es una enorme fortaleza que tenemos. Es otra enorme fortaleza lo que significa lo que ha pasado en estos años. Nosotros en estos años, en un país que tiene una muy buena historia de protección social desde Artigas, desde fines del siglo XIX, desde principios del siglo XX, que nosotros profundizamos en los 15 años de gobierno, tuvimos una política de inclusión social. En esa política entra la ley de artistas, el estatuto del artista, a partir del 2009 fundamentalmente. Pero miren, los futbolistas, y ahora las futbolistas, el otro día supimos que las jugadoras de Nacional profesionales fueron incorporadas a los derechos laborales y sociales. Los futbolistas, prácticamente salvo algunos cuadros, de pocos cuadros, no tenían derecho, y mucho menos su familia. Ahora, si iban al BPS a jubilarse, los jubilábamos. ¿Por qué? Porque en Uruguay existe desde 1954 la ley que de hecho genera la obligatoriedad de la seguridad social. Por tanto, salvo alguna rara excepción, expresamente por ley muy marginal, todo el mundo está dentro de la seguridad social, también la gente de la cultura. Desde 1954. El tema es cómo hacemos para que ellos accedan. ¿Cuáles son los instrumentos que generamos? Y ahí estuvo el proceso que muy bien resumía Susana de la ley de artistas. Cuando a mí me han preguntado, ¿los escritores y los plásticos están? Yo digo que sí que están. Hay que ver cómo están, cómo pueden entrar, cuáles son sus mecanismos. Hay que conversar con ellos, hay que dialogar con ellos, hay que ver cómo hacemos para que eso suceda. Le puedo contar ejemplos muy raros. Por ejemplo, los peones del turf.
o los fasoneros de pollo. Sé que se me terminó el tiempo, pero esta es un poco nuestra propuesta inicial. Muchas gracias. Bueno, gracias, Luis. Ernesto. Yo creo que es importante que se hable de las herramientas. Vos como técnico experto en todos los vericuetos que puede tener el sistema de seguridad social uruguayo, que a veces para el artista no es el ideal, porque por lo que tenemos entendido, se basa en las obligaciones y derechos, o sea que debe haber un aporte previo para acceder al derecho, lo cual, por ejemplo, en otros países como en Inglaterra, y vos sabés mejor que yo, eso es un impuesto que se recauda, por ejemplo, de las empresas, y directamente se le da al artista, o sea que es otro compromiso y otras obligaciones. Acá se habló de crear un equipo entre escritores y técnicos como tú y Susana, para ver dónde están las debilidades, por ejemplo, de la ley del artista que excluyó, por ahora al menos, a escritores y artistas plásticos, o sin hacer una ley diferente, considerando lo difícil que es cuantificar el trabajo del escritor, ¿no? También la posibilidad, se mencionó acá, de poner un arancel, etcétera, etcétera. Me gustaría que ahora de repente Luis o Susana empezaran a hacer propuestas con el apoyo de Ernesto, a ver si podemos avanzar un poco para ver cómo superamos estas debilidades o estas exclusiones. Ustedes de alguna manera han otorgado durante 2 instancias, puede ser, en la pandemia, el salario básico. ¿Cómo es el nombre exacto? No me acuerdo. El fondo Mario Benedetti de COVID lo hicimos con la Casa de los Escritores. Pero le otorgaban al que lograba salario básico. Sí, pero por unos meses, por pandemia... No, me quiero saber el nombre. Sí. El nombre, salario. El fondo de apoyo a los escritores durante el fondo COVID que hubo. Sí. Digo, yo creo que de acuerdo a lo que dice, no me acuerdo de tu nombre, no quiero decirte Murro, porque... Ernesto. ¿Cuál es tu nombre? Ernesto. Es un tema cultural, estamos de acuerdo, pero es un tema político también, es un tema político, y es un tema económico. Digo, si no hubiese habido finanzas, la ley del artista no salía. Si no hubiese habido gremios tirando y presionando al Poder Legislativo, digo, estamos de acuerdo, se da de un lado, se da del otro, pero no es solamente un tema de la cultura. Dejarlo en ese campo es de alguna manera, sí puede ser un proceso cultural, ahí estamos de acuerdo. Mirarlo en proceso sí, estamos de acuerdo. Pero creo que es mucho más multidimensional, ¿no? Es económico, es social, es político, es cultural, es gremial. Digo, evidentemente que sí, cuanto más organizados estén los artistas, y estoy metiendo a todo el mundo adentro, los creativos, mucho mejor. Digo, acá, esto de los escritores, hoy estamos acá porque hay una pandemia, digo, y la Fundación Benedetti salió en emergencia a ayudar a los compañeros escritores y escritoras. Digo, y yo supe ver currículum maravilloso, pero también supe ver gente que realmente la estaba pasando pésimo, no tenía un peso y había dedicado toda su vida a escribir. Digo, tuve la oportunidad de leer sus currículum. Entonces, por lo tanto, yo creo que más allá de la pandemia, que esperemos en alguna vez, algo hay que hacer. Y los plásticos más o menos lo mismo. Están demandando lo mismo en otra, digo, propuestas, tener propuestas, para mí es imposible. Digo, y más con un cambio de gobierno, no las tengo, no las sé. Viene un cambio de la jubilación, viene la reforma, se viene la reforma. ¿Qué va a pasar con eso? El Uruguay está en pleno cambio, digo, no solamente de gobierno, digo, nada menos que la reforma de la seguridad social. Eso es
es algo muy fuerte para el país. Y bueno, en este momento, yo creo que también es coyuntural. ¿Cuál es el papel de los escritores? De repente hay que juntarse, de repente hay que estar más cerca, más unidos, y presionando, y justamente demandando para tener un lugar, para tener un reconocimiento al trabajo, al asumirse como trabajador. Por eso yo decía, no es que yo lo tome como trabajador, pero vive de ser profesor. No, no, yo quiero que viva de ser artista. Yo sé que es un sueño, de repente, pero yo creo que es posible. El tema es que en este momento estamos en una coyuntura y estamos viviendo un proceso muy diferente a lo que fueron los 15 años del Frente Amplio. En aquel momento se pudo lograr algo. En este yo no sé. Yo realmente no sé. Yo no sé qué interés tiene la cultura, aparentemente turístico, actualmente. Que no hay que perder las cosas y no hay que perder las cosas. Pero ¿cómo no se pierden las políticas culturales? Cuando la gente las defiende. Las políticas están, son muchísimas las que hubo, y algunas muy originales, muy nuevas, muy realmente necesarias, pero otras que la gente no las tomó y se pueden llegar a perder, porque la gente no se vio representada en esas políticas culturales. Digo, sin ponerle nombre a eso, digo, pero, y que excede lo que es solamente los escritores, las escritoras. Digo, pero que una receta no hay. Digo, creo que esto es un tema a conjunto y un debate más grande que podemos hacer con técnicos, digo, con gente que sabe, digo, de la temática de la previsión social, y con gente que está estudiando las temáticas y además los interesados, porque si no tenemos la voz de los interesados y las interesadas, estamos quedando también, digo, creo que incompletos. Ahora, ¿cómo inferir? No sé. Digo, se hablaba acá de las bibliotecas. Las bibliotecas fueron un debe, y eso lo reconoció Gonzalo Carámbula, del Frente Amplio. No hubo políticas buenas para las bibliotecas, no la hubo. Faltaron las políticas culturales hacia la biblioteca. Digo, y reconocido, no me olvido más cuando vino Gonzalo Carámbula y dijo, ¿de qué hablo? ¿De lo que hice? Si querés hablar de lo que no hiciste, fantástico, le digo. Y me dice, yo voy a hablar de eso. Y una de las cosas que dijo en clase fue las bibliotecas. Es un debe, es un debe. No. ¿Te acordás, Luis? Vos estabas. Y bueno, digo, entonces me parece que es mucho más complejo el tema. Y yo creo que volvemos otra vez a la cultura de élite y la cultura de base, ¿no? En este camino que estamos tomando. Creo que el Frente hizo el esfuerzo por tener una cultura donde la sociedad civil estuviera junto al Estado. Entonces, en complemento y en articulación, sacar adelante una serie de políticas, una serie de legislación cultural, digo, para avanzar, nunca se había hecho. Cuando hicimos el estudio de las políticas culturales, no dábamos abasto de todo lo que se había hecho. Y terminamos en el 2011, ¿eh? Faltaban algunos años más para que terminara el Frente. Digo, pero lo fundamental se hizo en esos primeros años, digo, y Maldonado, digo, fue uno de los departamentos que más impactó, de la cantidad de políticas culturales que tenía, sumamente originales además. Digo, de departamento por departamento, a buscar y a pedirle a la gente que entendía que nosotros estábamos controlando a los departamentos. Nosotros no estábamos haciendo nada de eso, estábamos estudiando. Digo, y la solicitud fue de UNESCO. Digo, es muy interesante, digo, todo lo ocurrido. Que faltan cosas, por supuesto que sí, pero hoy estamos con el tema escritores, escritoras. Y yo creo que acá es donde hay que aunar fuerzas y no terminar con esto, seguir con este debate, intercambio, esta unión, ¿no? Porque creo que no solamente entre escritores, porque si no quedan guetizados, sino abrir las puertas a gente que de repente tiene otra cabeza, mira con otra perspectiva. De repente eso a veces oxigena. Me callo porque me van a matar. Pasa que son temas apasionantes, que uno nunca puede hablarlos. Bueno, justamente la convocatoria de este ciclo es que estén escritores
y especialistas en ámbitos que les sean útiles a los escritores, porque no se puede pretender que, además de nuclearse, encima conozcan de cómo son las leyes, No, poder para nada. sobrevivir, etc. Entonces lo bueno justamente era tratar de armar diálogos abiertos, por eso este segundo ciclo, convocando a gente como Ernesto. Pero es cierto que hoy por hoy el escritor y el artista plástico siguen invisibilizados, muy desprotegidos desde el punto de vista legal, de seguridad social, y es hacia ahí que queremos apuntar para ir construyendo un camino que termine en una ley de protección y que se pueda dar el gusto, el escritor, no como un sueño, sino que como un derecho de poder vivir de lo que escribe, de poder vivir de su creación. Luis, tenés la palabra. 5 minutos. Bueno, bárbaro. Yo coincido con Ernesto en cuanto a que hay que pensar esto necesariamente en términos de proceso y de elaboración colectiva de diversos actores, y coincido con Susana en la necesidad de que esos actores interactúen, y yo estoy pensando ahí, para ser coherente con lo que planteé en la mesa, en la parte anterior, acerca de pensar el sector como ecosistema. Entiendo que las soluciones, tanto para la protección social como para un eventual plan de desarrollo del sector, tienen que salir del diálogo entre escritores, pero también bibliotecólogos, también docentes de las áreas vinculadas, también editores, distribuidores, libreros, digamos, ampliar a todo el circuito de la producción literaria o editorial, todos los componentes, que todos tienen que tener opinión y voz, y desde ahí diseñar las respuestas. A mí quedé muy impresionado en la mesa, en la primera mesa de este segundo ciclo, cuando Álvaro Rodríguez Ascue, del Laudelar, del Instituto de Derecho del Trabajo y del Laudelar, dijo de manera muy tajante: la historia de la seguridad social es la historia de los grupos de presión. Me pareció muy interesante, muy clara, muy contundente y muy real. Susana hacía referencia, bueno, esto también al proceso de creación del Estatuto del Artista y a la participación de colectivos, asociaciones gremiales allí. También hay dentro del campo de la cultura y de la cultura artística asimetrías a ese respecto, y hay trayectorias de colectivos, asociaciones gremiales más importantes, y los escritores en general, y ahí creo que Ernesto y Susana lo han más o menos aludido a eso. No hay conciencia de grupo con las fortalezas y recorridos suficientes como para interactuar en los campos en los que debemos interactuar. Si uno recorre el campo del sector editorial, uno piensa, bueno, sí, la Cámara del Libro, que defiende básicamente y de manera correcta los intereses de la industria editorial, es tal vez el colectivo, la asociación más visible del sector. En el campo de los escritores está la Casa de los Escritores, que yo integro, otra gente, etc. Hay otros colectivos que representan más o menos a diversos segmentos, etc. Pero bueno, como dije antes, ¿qué pasa con los bibliotecólogos? ¿No tienen opinión sobre esto? La Asociación de Bibliotecólogos debería tenerla. ¿Qué pasa con la Asociación de Profesores de Literatura? ¿Tienen opinión sobre esto? ¿Cuál es? Deberían tenerla. Digamos, a eso me refiero. Creo que hay necesidad de diálogo, y hay problemas de debilidad que tenemos algunos de los actores, en particular los escritores, que es probable, Susana, que sí, que no tengamos del todo claro eso que tú has planteado con claridad y con la que coincido, el carácter de trabajador o productor del escritor. En Uruguay siguen habiendo rémoras del escritor visto como ese señor romántico que está en su guardilla escribiendo para una nube que pasa por ahí cerca, y eso, que a veces es alimentado de discursos de diverso tipo, nos pone lejos de pensar estas cosas con la materialidad que tiene. Yo no tengo claro, así que en materia de propuestas debo esa parte, Diane. No tengo claro si en Uruguay estamos maduros para pensar el tema en términos de jubilación de artistas. Por eso traje a colación las experiencias mexicanas y el plan del sistema, etcétera, que si me preguntás hoy, tal vez yo vea más viable eso para nuestro contexto. No soy tan pesimista, Susana, respecto a que no se puedan hacer las cosas. Creo que ahí coincido con Ernesto. Las políticas públicas, en la medida que son formateadas no solamente por los que están en el gobierno, sino también por los colectivos y los grupos de presión, creo que tenemos oportunidad de agendar estas cosas. La Fundación está haciendo muy bien
también su trabajo al respecto, y no descartaría que podamos plantear en el lapso de este quinquenio avances a este respecto. No sé si es por el camino de abrir el estatuto del artista a los escritores o por el camino de pensar otra cosa diferente, y tampoco sé si es posible para los escritores el mantener la lógica de que el trabajador escritor aporte para su jubilación. Me puse a revisar los números de un autor, no voy a decir el nombre claro, cuyo libro está hoy a la venta en librerías a 690 pesos. Si ese señor vendiera 1000 ejemplares, le tocarían a él, en el 10% de derechos de autor, 69.000 pesos. ¿Ya? Si divido esos 69.000 pesos en 12 meses para hacer una entrada mensual, son 5.750 pesos por mes de entrada por un libro. Un libro estoy pensando en un autor importante de los que son de referencia en las librerías. ¿Ah? Cualquier escritor, aún ese señora importante, no escribe un libro por año exitoso del cual vende 1000 ejemplares. De modo que esta data ya no sirve para ejemplificar las dificultades, y obviamente los escritores que participan del circuito comercial son una minoría respecto a los escritores. ¿Tá? Y asumo que si estamos pensando en protección social de escritores y escritoras, estamos pensando en el universo, de lo que eso signifique en Uruguay, más allá de cómo les vaya en el ámbito comercial. Entonces, el tema me resulta complejo plantearlo. Yo insisto en que hay que pensarlo en términos de políticas de conjunto, de políticas de fomento al sector editorial en general, y que en ese marco seguramente vamos a ser capaces como colectivos, espero yo, digamos, de pensar soluciones y de reclamar por ellas, que ahí estamos todos de acuerdo. Me parece que por un lado procesos y por otro lado capacidad de demanda, que es lo que tenemos que construir, nada más. Bueno, gracias, Luis. La Fundación, de todos modos, no piensa, uno de los objetivos de la Fundación es, ojalá, creemos que no es a destiempo, lograr una renta básica, ¿no? Sí, eso era lo que yo quería. Es un derecho. No me acordaba. Y creo que también pensar, por ejemplo, en la creación de un arancel, como existe un arancel para tantas profesiones, no vemos por qué cuando un escritor da una charla no se le paga, cuando hace un prólogo a un libro tampoco se le paga, cuando le pide que reciten tampoco se le paga. O sea, yo creo que hay cosas más inmediatas que permitirían darle cierto pan a esas plumas, que las podemos pensar en encarar desde ya, más allá del diálogo al que estamos convocando, abierto, para tratar de llegar a un camino de construcción de derechos más amplios y de protección social y jubilatoria. Bueno, una acotación chiquita, por favor. Espera un poquitito. Te tocaron 3 conversadores, además. Termino solamente y ya te dejo, Luis. La única cosa que también hay que cambiar un poco del punto de vista cultural, eso más bien se lo digo a Ernesto, de lo que es la concepción del artista. El artista siempre es la frutilla arriba de la torta y que hace todo gratis, al que se dice, che, no me cantás una canción, che, no me recitas algo, no me escribís tal cosa, pero a nadie se le ocurre pedirle eso al contador que te haga, que te arregle el balance del mes, o al dentista que te arregle un dolor de muela cuando viene a cenar a tu casa. Luis, ¿me querías decir? Un comentario chiquitito a propósito de esto que planteabas al final de la necesidad de arancelar actividades. Con un núcleo de compañeros de la Casa de los Escritores estamos trabajando en eso, es una noticia a compartir, y la idea es sí proponer a cortísimo plazo algún mecanismo de arancelización de las actividades conexas, esas que tú dijiste, presentaciones, programas, redacción de prólogos, lecturas, etcétera. Eso sí lo veo viable, y de hecho, y esto ya en plan para terminar, el martes 31, en el Centro Cultural Lo de Molina, ahí en la calle Tita Baja, hubo una segunda lectura de un ciclo de poesía que están realizando ellos, y están pagándole a los poetas que participan. De modo que es un buen antecedente. No me quiero despedir, porque si él entendió que yo estaba diciendo que todo es negativo, no, para nada. Hay que pelearla, eso sí. De arriba no viene. Y vamos a tener una política cultural, una política pública, para que sea tenida en cuenta, tiene que estar en la agenda política. Si no está en la agenda política,
esa política no funciona. Entonces, eso es lo que quise decir, que hoy estamos con otros vientos, entonces quizás se nos haga un poquito más cuesta arriba, pero no que es imposible, para nada, al contrario, sería un gran logro, y abrir cabeza, ¿no? No podemos medir lo que produce un escritor como lo produce un obrero industrial, no. Digo, no podemos medir lo que hace un músico a lo que hace, no sé, digo, no, es otra cosa, hay que abrir cabeza y hay que ser un poquito originales. Digo, y podemos serlo, sin copiar a Francia, sin copiar a Inglaterra, con nuestra impronta como uruguayos, con todo lo que hemos aprendido, no copiando a los demás, con nuestra impronta. Digo, y creo que tienen, digo, tenemos que estar más juntos, me parece. Eso sí, pero yo estoy convencida de que esto puede tener salida. Totalmente. No podemos naturalizar que por ser artistas o por ser creativos, chau, es así. Naturalizamos el hecho. Pasen hambre, no pasa nada. Sos un snob. Vos escribís porque tenés ganas. No, eso no es así. Hay gente que quiere vivir de la escritura. Quiere vivir del baile, quiere vivir de la música. Bueno, ojalá, ojalá. Ernesto, Listo. Ernesto, tu remate. Bueno, reitero el gran gusto de participar y por las dudas, por algo que muy acertadamente decía Susana, yo comparto totalmente que esto es político, es económico, es ideológico. O sea, creo que lo dije, además, creo que lo dije, pero bueno, capaz que no me expresé bien. En esto de pensar, yo reitero, partamos de la base de algo muy importante en Uruguay, que es que en Uruguay la seguridad social es obligatoria. Y que hay que ver cómo la gente entra a eso. Y en estos 15 años, como muy bien resumía Susana, hemos inventado muchas cosas que yo creo que dan pie, que dan pistas, que dan puntas para ver qué es lo que falta, de seguir incluyendo. Pero, como muy bien también decía Susana y Luis, estamos en tiempos de retroceso. La reforma de las jubilaciones y pensiones va a ser de recorte, va a ser de tijera. Entonces, tenemos que ubicarnos en este panorama. Por eso yo, lo primero que dije, defendamos lo logrado, ¿no? Que se logra por luchas sociales, pero se logra también por voluntades y decisiones políticas. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, en el mundo cultural se crearon las cooperativas, que era algo casi inexistente hace unos años atrás, hace pocos años atrás. ¿Ah? Hoy hay unas 1.700 personas de la cultura incorporadas a la protección social a través del instrumento cooperativo, que reitero era casi impensable hace algunos años atrás. Más de 5.000. ¿Eh? Hay más de 5.000 en el ámbito de la música, hay más de 5.000. Claro, pero digo, que, por ejemplo, que han constituido cooperativas. Hay un estudio que acaba de aparecer ahora del Instituto Nacional del Cooperativismo sobre 4 cooperativas las más importantes de Montevideo y que tienen una ampliación importante. Nosotros, por ejemplo, el otro avance que me parece importante, yo hoy en la última intervención hablaba del turf. Nosotros en el turf inventamos que por cada caballo que corría tenía que haber un peón, y si no el caballo no puede correr. Sí. Y que por cada 5 caballos tenía que haber un capataz. Entonces, capaz que me mienten cuál es el peón, y me mienten cuál es el capataz, pero es un avance. Inventamos otras cosas en otros sectores, como se inventó en el tema del estatuto del artista. A ver, porque es arbitrario cómo se consideran los tiempos de ensayo. Claro. ¿Bien? Pero es ficticio, pero eso da una base, da un pie. Hoy la seguridad social ya no se financia más con los aportes obreros y patronales sobre el salario. Es una fuente importante de financiamiento, pero ya no es la única.
Es más, en nuestro país eso es aproximadamente la mitad del financiamiento de la seguridad social. La otra mitad viene por distintas otras fuentes. Y en el mundo también es así. En el ejemplo que tú ponías, Diane, de Inglaterra, por ejemplo, podemos ir más cerca, cómo se financia el sistema de salud en Brasil, ¿no? Más allá de cómo funciona, ¿no? Sí. Y lo que esté pasando en estos días. Por ejemplo, nosotros recibimos una propuesta hace poco de los futbolistas de financiar con un impuesto a las transacciones de los futbolistas. En la caja bancaria hay una forma de financiamiento que es por las ganancias de los bancos, no está basada en el salario de los trabajadores bancarios. Que sí es una forma de aporte, pero además hay otra forma de aporte de la reforma que hicimos en 2008 basada en las ganancias de los bancos. Yo creo que hay que ir pensando estos caminos. Ustedes tienen además, en el tema escritores, otra fortaleza que es, y yo sé que esto es polémico, me van a decir que capaz que alguno me dice que no, pero tienen una alta formalidad. O sea, los libros, yo sé que hay libros informales, ¿está bien? Pero a ver, en Uruguay tenemos una distribuidora de libros muy importante, muy conocida, tenemos editoriales muy conocidas, muy importantes, ¿ah? Y tenemos registros de librerías, y tenemos una serie de cosas. Entonces, ¿hay posibilidades de buscar otras formas de financiamiento de la protección social y laboral de los escritores? Sí hay. Como quizás sea más difícil en otros lados. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando siendo ministro me van a ver los fasoneros de pollo, que les venden a las avícolas. Y decían, nosotros no tenemos dónde negociar a cuánto vendemos los pollos que criamos. Y fueron al Ministerio de Trabajo. Era negociar un precio. Recién Luis nos daba un ejemplo muy ilustrativo, y yo diría de los escritores que pueden ganar más, de que con eso que las editoriales les pagan aproximadamente el 10% del valor del libro, y en Uruguay normalmente se editan, por lo que estuve aprendiendo en estas horas, 500 libros por edición aproximadamente. Bueno, un libro de 500 pesos, el escritor se queda con 50 pesos. Entonces, el 90% está en otro lado. Bueno, yo creo que hay caminos para ver, pero para esto es imprescindible no solamente las decisiones políticas, que yo creo que ahora van a estar más recortadas en el camino progresivo de la inclusión, van a estar más recortadas, más reducidas, aunque se han logrado cosas que yo creo que son producto del arrastre de lo que habíamos hecho en los 15 años anteriores. El subsidio que aprobó el gobierno a la gente de la cultura, otorgado a través de las organizaciones sociales, ¿tá? Y ahí está el SUA, el SUDEI, el FUDEM, ¿tá? Eso es parte de la acumulación histórica que hicimos, ¿tá? Que está bien, los 6.800 pesos durante 3 meses no alcanzan para nada, está bien. Ahora, eso es algo que yo creo que tenemos que valorar como producto de el avance histórico logrado. ¿Está bien? En esto te voy a tener que cortar, que se nos está terminando el tiempo. Claro, y eso que yo no interrumpí a nadie, como hicieron mis coparticipantes. Parece que somos muy polémicos. Entonces creo que no, somos muy dialoguistas, Susana. Está bien, está bárbaro. A mí me Entonces encanta. me parece que hay fortalezas, hay posibilidades en la medida en que esto funcione. Y reitero, creo que hay que ver cómo esto hacemos un proceso valorando lo hecho, defendiendo lo hecho, para ver cómo podemos seguir avanzando. Y Uruguay para eso tiene fortalezas más allá de las políticas regresivas que estamos sufriendo.
Ya Y estamos. antes de darle la palabra a Luis, yo dejo una pregunta en el aire, ya que Ernesto retomó el ejemplo de Luis, de lo que gana un escritor, ese 10% por cada libro vendido. Yo dejo en el aire la pregunta, ¿y cuánto tiempo le llevó al escritor escribir ese libro? Luis, tiene la palabra. No, yo te agradezco, Diane, que me dieras la palabra. En realidad ya había hablado, pero cuando habló Ernesto me hizo acordar que yo me olvidé de decir algo muy importante que quería plantearlo, y es justamente esto que planteaba Ernesto. Sea jubilación del escritor o sea sistema de becas vitalicias, me parece que en Uruguay tenemos la oportunidad, sí, de financiarla, con financiación del Estado Nacional, como es evidente, pero luego con dos vías que me parece importante. Una, la que acaba de mencionar Ernesto, las editoriales, distribuidoras y librerías, y todo aquello que componen el circuito de venta comercial del libro, que es el producto en definitiva en el cual está el trabajo del escritor o escritora. Bueno, me parece que ahí pensar en un aporte impositivo, tributario, como se llame, de esa cadena de comercialización, es una vía de entrada concreta para solucionar el problema. Y la segunda, que ya la adelantó Carlos Liscano en la primera o segunda mesa, no recuerdo, algún tipo de tasa o similar, no sé el nombre técnico, de parte de las bibliotecas de instituciones educativas y culturales, seguramente diferenciando de cuáles son públicas y cuáles privadas, etcétera, pero ahí hay un circuito de lectura del libro, circuito de préstamos, etcétera, que no redunda en nada para el autor. Carlos lo planteaba en su charla acá, decía: yo escribo un libro, me pagan derecho de autor, pero luego el libro sigue circulando, sigue siendo leído y nadie por eso le paga al autor una moneda. Bueno, me parece que hay un problema. Seguro que las dos cosas van a ser polémicas, porque estamos hablando de una industria editorial que tiene ya sus problemas y por lo tanto cargarle más costos arriba seguro que es antipático, pero no estamos hablando de desacomodar las finanzas de nadie, obviamente. También las bibliotecas, digamos, que como dije antes, tienen problemas, son invisibles, etcétera. Bueno, es un problema, pero a ver, aquí voy a lo que dije en las otras intervenciones. Sí, hay que pensar esto en términos de política global, de conjunto, para el ecosistema del libro y la lectura. Digamos, si pensamos solamente protección social, ok, estamos en dificultades. Ahora, si además de pensar en un aporte de las editoriales, distribuidoras, librerías para la protección del escritor, pensamos también en políticas de lectura, políticas de promoción, políticas de circulación, y bueno, estamos hablando de ampliar la masa de lectores, de llegar con librerías a otras partes del país, de cubrir otros escenarios, y entonces seguramente los equilibrios se pueden dar de otra manera. Nada más. Yo les quiero agradecer a los tres todos los aportes, insumos, ideas que nos dieron, que esto por supuesto se va a recoger. Y bueno, muy pronto capaz que los convocamos, pero ya a un diálogo más abierto, más numeroso, que creo que va a ser bueno que sea multidisciplinario y podamos seguir avanzando. Así que bueno, muchas gracias, Diane. Muchas gracias. Gracias. Un gusto verlos.